buenas tardes a todos, Dios los bendiga, los que están en esta plaza. Quien se puede ir acercando, vamos a compartir unos pochoclos. La mamá ya la bolsita, así que el que quiera puede venir, acercarse y compartir. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la palabra del Señor. Estamos acá prácticamente unos 2 jueves atrás, más o menos, predicando la palabra del Señor. Y la verdad que estamos viendo frutos, estamos orando muchísimo por esto, estamos orando para que el Señor toque los corazones, sabemos que Él va a hacer la obra, pero hoy volvemos de vuelta a avisarles, a dar este aviso, para que usted pueda reflexionar. Muchas veces uno no cree en estas cosas, bueno, yo no creía al menos, no creía en estas cosas, no creía en Cristo, no creía en Dios, no creía en nada que profesase el nombre de Jesús creía, porque pensaba que después de morir podría hacer cualquier cosa, podría andar por ahí vagando, pero la realidad es que no. Después de morir, dice la Biblia en Eclesiastés, el hombre está predestinado para que viva una sola vez, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Entonces en el juicio es donde uno verdaderamente va a saber lo que hizo acá en el mundo, estando en la tierra, donde uno va a saber si tomó buenas decisiones, porque las decisiones van hasta el último día de nuestras vidas. Si nosotros tomamos malas decisiones todo el tiempo, pero justo el último día tomamos la decisión de recibir a Cristo, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, de irnos al cielo nuevamente, ¿sí? De poder conocer a Dios, de poder estar con Dios, de poder escuchar, oír a Dios, de poder verle. Pero lo que pasa es que muchas veces no todos tienen ese privilegio, que es arrepentirse, que es pedir perdón a Dios, pedir ayuda a Dios antes de morir, porque uno realmente no sabe, porque nuestra vida está en la mano de Dios, nuestra vida pertenece directamente a Dios y es el que juzga, es el que dice hasta acá, es el que dice hasta cuándo, hasta dónde, en qué lugar. Él es el que lo decide. Pero nosotros, hoy, en vida, ahora, aquí, ya, podemos tomar la decisión de seguir a Cristo. Podemos tomar la decisión de decir no al pecado, de dejar lo que estamos haciendo ahora mismo y seguirle al Señor. Una vez Jesús pasando, vio a Leví. Esta palabra tiene por título el llamamiento de Leví. Entonces lo ve sentado en la mesa de los cambistas y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? No esperó, sino que se levantó y le siguió. Y después de que le siguió, organizó un banquete, dice, en su casa. Entonces los escribas, los fariseos, digamos, son los más doctos de ese tiempo, los que más estudiaban la ley de Moisés, el papiro, todos los libros que habían encontrado escritos con toda la ley. Le decían a Jesús que cómo estaba sentado al lado de cambistas, al lado de pecadores y de publicanos. Porque Leví era un cambista publicano. Y los amigos de Leví también eran pecadores. Entonces Jesús le respondió que los que están sanos no necesitan sanidad, sino los enfermos. ¿Y cuáles eran los enfermos? Si había justos entre el pueblo de Israel en ese tiempo, si había justos, si había gente que realmente caminaba en justicia, que caminaba en los caminos de Dios, no necesitaban de conocer la palabra de Dios, no necesitaban de poder decir me arrepiento de esto, de lo otro, porque ya lo estaban haciendo, estaban caminando con justicia, con rectitud. Pero estos varones que estaban sentados junto con Jesús, entre esos pecadores, gente que hacía cosas malas, ¿sí? Gente que estafaba a los demás. Pero a él no le importó eso, a él le importó sanarlos, porque dice que estaban como ovejas sin pastor. Cuando usted va en un rebaño de ovejas que no tiene pastor, que no tiene perro, que no tiene nadie que los guíe, están dispersas, están por todos lados. ¿Sí? Pero en este momento Jesús decidió tomar una decisión y sentarse a compartir con ellos. Hoy muchos no predican el Evangelio porque no quieren estar entre las demás personas.
Pero lo que no saben es que Dios dice que prediquemos la palabra por todas las naciones, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y pueblos, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia. Pero mucha gente no quiere predicar el Evangelio. Y a mí me hubiese gustado escuchar el Evangelio en las calles, desde mucho más antes tal vez, porque no hubiese tenido que pasar cosas que pasé, no hubiese tenido que escuchar cosas que escuché, vivir cosas que viví. No era necesario. Pero llegó el tiempo, llegó el tiempo. Hoy es el día en el que Dios te está llamando. Porque Leví no esperó. Leví se levantó y fue. Dice, así también Pedro, Jacobo y Juan, que estaban en la barca, dice, pescando. Y Jesús, después de subirse a la barca y predicar, y cuando se bajó, le dijo a Pedro y a sus hermanos que fueran y tiraran las redes. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, estuvimos toda la noche trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre tiraré la red. Entonces fue Pedro con sus hermanos y con los otros compañeros, fue y tiró la red, y dice que de tal manera había tantos pescados que se rompía la red. Y que llenaron las dos barcas de tal modo que se hundían. Y cuando llegaron a la costa, uno pensará que estaban contentos por la pesca. Pero Pedro, ¿qué hizo? Fue y se arrodilló delante del Señor y cayó y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muchas veces nosotros pensamos que por hacer cosas malas ya no tenemos salvación, ya no tenemos perdón de nadie, que porque la gente no nos perdone, no nos va a perdonar Dios. Pero Dios iba a perdonar los pecados nuestros si nos arrepentimos. Tal vez hemos dañado a gente nos ha dañado a nosotros. Pero el ser humano no perdona muchas veces. Pero Dios sí. Cuando Dios lo aceptamos en nuestro corazón, entra a morar Él mismo en nuestro corazón, entra el Espíritu Santo. Y ese sí nos da la potestad de poder perdonar y decir te perdono por las cosas que me hiciste y también de pedir perdón. Entonces en ese momento recibió perdón de pecados Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús nuevamente? Lo que el mismo que le dijo a Leví, sígueme. Y ellos ¿qué hicieron? Dejaron todo y le siguieron, a pesar de que tenían una gran cantidad de peces, que tal vez eran muchos jornales, que tal vez podía cubrir unas semanas, incluso un mes. Él decidió seguirle, dejarlo todo, junto con sus hermanos. Dice que agarraron y le siguieron, y después de eso pasaron todas las cosas que pasaron, fueron enviados a predicar. Pero todo esto por tomar una decisión, que era seguirle. Muchas veces a uno le predican el Evangelio, y uno se enoja, se molesta, se siente mal, se siente tal vez redarguido, dice, de pecado, porque muchas veces hacemos cosas malas y cuando uno le dice la verdad es como que le molesta. Y eso pasaba con los escribas y los fariseos de aquellos tiempos, con los doctores de la ley, con aquellos estudiosos. Jesús venía y le decía la verdad, le decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos había llegado. Y ellos ¿qué hacían? En vez de arrepentirse se enojaban, querían destruir a Jesús. Pero entonces Jesús salía de entre medio de ellos. Dice que salía de entre medio cruzándolos. No le podían tocar porque todavía no era el tiempo del Señor. No le podían hacer nada porque todavía Dios no había predestinado eso. No había predestinado que muriese apedreado. No. Él había predestinado que muriese padeciendo por los ancianos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes de aquellos tiempos, y que lo llevaran a la crucifixión. Pero en ese tiempo que Jesús estaba en vida, era como de 30 años, dice, esos años que estuvo predicando, él llamaba al arrepentimiento a las personas. Jesús sabía cuánto tiempo le quedaba. Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda en la tierra. Jesús sabía cuándo era el día en que iba a padecer y en que iba a morir. Pero nosotros no lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, tenemos que ser precavidos. Porque hoy es tal vez la última oportunidad. Hoy el último adiós, tal vez, a este mundo. Hoy mucha gente está muriendo en el mundo. Y unos se arrepienten y otros no. Pero ese es el punto, que muchas veces nosotros no tenemos la potestad de poder arrepentirnos en el momento y tenemos que aceptar a Cristo antes de que sea el tiempo.
Porque si no lo hacemos nos perdemos. Porque está claro que siempre, si está el bien, también va a estar el mal. Y que si hay un cielo, también hay un lugar donde es perdición. Si hay un lugar donde todo es santidad, donde todo es paz y gozo, también hay un lugar donde es perdición eterna y tormento eterno. Y tenemos que saber elegir ese lugar. Hoy mucha gente no sabe elegir ese lugar porque realmente no lo conoce. Pero le digo algo que yo tampoco lo conozco y no lo quiero conocer. Porque realmente, si nos ponemos a pensar, ¿por qué queríamos conocer un lugar tan feo si podemos conocer el reino de los cielos con una sola decisión? Que cuando Dios nos dice, sígueme, vamos y le seguimos. ¿Por qué perder más tiempo? ¿Por qué, si estamos apartados o si nunca conocimos a Dios, por qué nos darnos esa oportunidad? Porque Dios ya predestinó esta oportunidad para que hoy usted se reconcilie, para que hoy usted acepte. Dios ya la predestinó. Y Dios hoy le dice, sígueme. Pero usted toma la decisión de levantarse y seguirle. Usted toma la decisión de sí o no. Usted toma la decisión si quiere verlo o no quiere verlo. Pero Dios dijo una palabra. Cristo dijo una palabra cuando estaba acá en la tierra. De cierto os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También dijo una parábola que un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se descarrió y se fue entre los montes. Y dejando las 99 ovejas fue al monte y se entreveró ahí y la cargó al hombro y vino con esa oveja. Y dice que hizo gran banquete y compartió con sus amigos. O sea que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un apartado se reconcilia, hay fiesta en los cielos porque el Señor es lo que quiere. Él no quiere la perdición para nadie. Pero Él también nos dio la potestad de poder decidir, de poder tomar decisiones. Así como cuando formamos una familia tomamos decisiones nosotros, como cuando estamos solos tomamos decisiones nosotros, hoy también podemos tomar la decisión si seguir o no a Cristo, si aceptar o no a Jesús en nuestro corazón. Pero tenemos que saber que si tomamos decisiones, vamos a tener una consecuencia, vamos a tener un provecho, puede ser malo, puede ser bueno. Pero usted sabe que si no elige lo de Dios, no va a elegir lo bueno, sino lo malo. Y va a estar ignorando lo bueno. Y usted delante del ángel, cuando sea juzgado, no va a poder decir nadie me dijo, nadie me avisó. No va a poder decir que nadie no le instruyó la palabra, que nadie nunca le predicó de Cristo. Porque hoy estamos acá y mientras estemos acá vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Porque Él lo que nos pide es que hablemos su palabra. Él expresa en la Biblia que tenemos que predicar por todas las naciones, siempre y cuando sea su voluntad de entrar en cada lugar. Porque hoy realmente el libro más leído es la Biblia. El libro más leído entre todas las naciones es la Biblia, no hay otro. No hay otro libro que no sea tan leído como ese. Miles y miles y miles de naciones en las que ha sido predicada la palabra del Señor lo han aceptado y han sido sanadas. Hay una tierra que era escasa, no tenía sequedad, no tenía fruto, no tenía nada. Pero un día llegaron predicadores, llegaron misioneros a esa ciudad, más que ciudad era un pueblo, era una aldea pequeña. Y no daba fruto, había pobreza, había escasez. Y cuando aceptaron a Cristo y se empezaron a convertir, se empezaron a congregar, se abrió la iglesia ahí, empezó una gran bendición, salían frutos de la tierra se hizo fértil, la tierra se hizo buena, empezaron a crecer frutos, empezaron a crecer grandes verduras, ya la gente no tenía hambre, no tenía pobreza, no tenía escasez de dinero, todo porque la bendición de Dios había caído en ese lugar. Pero hoy usted elige si recibir la bendición del Señor o quedarse así como está. Pero le digo que el mundo no tiene provecho, que el mundo no tiene nada. Pero que si hoy obviamos esta palabra que se está hablando y la pasamos por alto, tenemos mucho que perder realmente. Tenemos mucho que perder realmente. Si obviamos esta palabra, si la dejamos pasar y decimos otro día me arrepiento, otro día pido perdón, otro día acepto a Cristo en mi corazón,
puede ser muy tarde, puede ser